Sale. Okay. Buenos días a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia AC, damos la bienvenida a todos ustedes y sobre todo a nuestro ponente el día de hoy, que es el ingeniero Francisco Javier Bermúdez Navarrete. Él trabaja para la empresa de consultoría Vive Consultores y Servicios. Bueno, dentro de su amplia experiencia, ha estado como gerente de capacitación y servicios, es gerente de capacitación y servicios de Vive Consultores y Servicios. Ha sido en su trayectoria profesional supervisor en el área de HCE, responsable de emergencias en Petrofac México Servicios SASB. Él es catedrático del Diplomado de Certificación Internacional como auditor líder de sistemas integrados de gestión por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A la vez también catedrático del Diplomado de Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, también por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y es auditor líder en la ISO 14000-2015 e ISO 45000-2018. El tema que nos hablará el día de hoy el ingeniero Francisco Javier Bermúdez Navarrete es precisamente sobre el plan de atención de emergencias. Es un tema importantísimo, es un tema en el cual, dada la amplia experiencia que tiene el ingeniero Francisco Javier Bermúdez, bueno, pues nos va a ayudar mucho, sobre todo a esta parte importante de la atención a emergencias, de la respuesta a emergencias, porque finalmente un plan de emergencias pues es aquel en el cual se establecen los criterios básicos de actuación de las personas para una rápida, ordenada actuación en función del tipo de emergencias. El plan de emergencias pues de alguna otra manera responde a preguntas básicas de qué será, cuándo será, cómo y dónde será y quién lo hará. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Bermúdez Navarrete. Ingeniero, este es tu micrófono, adelante y mucho éxito. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes ya, buenas tardes desde Orizaba, Veracruz, saludarlos. Deseando que se encuentren todos bien y sin ninguna situación lamentable o preocupante que tengan que estar viviendo por COVID, ¿no? No sé si me escuchan. Bueno. Te escuchamos Sí, bien, te escuchamos bien. Ok, de acuerdo, gracias. Bien, bueno, como ya lo comentaba Luis Mora, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que son los planes o protocolos de respuesta a emergencia, dependiendo de qué lado lo estemos viendo. Es decir, qué parte de la autoridad sea la que nos lo está. Es el nombre que actualmente se está manejando en el ámbito nacional. Los procedimientos que son para atender cualquier situación de emergencia que se pudiese presentar. A ver, de manera muy resumida, los conceptos relacionados con lo que son los procedimientos de respuesta a emergencias, los planes o los protocolos. Voy a comentarles el marco normativo del cual tomé la referencia para realizar esta presentación. Vamos a ver una muy resumida el contenido de un plan de respuesta a emergencias y cómo formula los escenarios para que de esto podamos nosotros estructurar un plan de respuesta a emergencias. De manera muy breve, pues lo que es unas brigadas de atención a emergencias, que ya es del conocimiento de cada, qué son, cómo funcionan y para qué nos pueden llegar a ayudar en determinado momento cuando tenemos una situación no deseada. Bien, nada más una pregunta, Luis. ¿De qué tiempo dispongo para la presentación? Tienes aproximadamente una hora y cuarto, depende, no hay ningún problema. Tú ve a la velocidad que tú consideres necesaria, ¿no? Y cubrir todo tu material, tú manejas el tiempo, puede ser ese tiempo o menos, tú decides. Bien, de acuerdo, gracias. Bueno, en este sentido hay algunos conceptos que ya son del conocimiento de todos. Algunos de estos conceptos fueron tomados para plasmarlos aquí de lo que son las disposiciones administrativas de carácter
general de la OSHA y de la Ley General de Protección Civil. ¿Por qué? Porque relacionado con lo que son cualquier situación que se pudiese presentar en una empresa cuando se sale de la normalidad, todo eso, todo lo que está usado de forma normal, de forma rutinaria, pues en una situación de... En ese sentido vamos a ver algunos términos que es la emergencia. A veces nosotros confundimos lo que son las emergencias con las urgencias. La emergencia como tal es donde se combinan diferentes condiciones. Todas estas siempre van a ser imprevistas. Recordemos que las obedecen a una situación cuando se sale de la normalidad, todo aquello que tenemos controlado en una organización dentro de la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy en día, pues tenemos una emergencia ante la pandemia por todo lo que está representando a nivel mundial. Entonces, esta emergencia generalmente requerir una acción, se va a necesitar de una manos que trabajen, recursos necesarios para que de manera inmediata se puedan reparar, se puedan atender, debido a que pueden existir daños en instalaciones, lesiones en las personas o inclusive muerte. O la pérdida de la propiedad. Entonces, bajo este contexto, nosotros entendemos que todos los que estamos actualmente laborando en casa obedece a una situación de emergencia. Y precisamente el que estemos trabajando detona de un plan de respuesta a una emergencia que las organizaciones ya tenían o que tuvieron que implementar como consecuencia de lo que se está viviendo. Entonces, a esta emergencia, el gobierno y la iniciativa privada implementó una forma distinta de realizar las actividades. Prueba de ello es que hoy en día estemos nosotros en nuestras casas, en distancia, tomando esta plática. Después de un general viene un periodo de crisis. Este periodo de crisis son periodos de inestabilidad en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido laboral. Hoy en día, también tenemos una parte muy crítica, que es la parte emocional. Muchas de las personas viendo la emergencia están empezando a padecer ciertos tipos de crisis que se llaman el encierro. Estamos acostumbrados a movernos libremente, mas sin embargo, hoy en día lo podemos realizar. Hay personas que empiezan a caer en crisis emocionales. Veíamos en las noticias de algunas ciudades, pues empiezan a registrar algunos suicidios derivados de esta emergencia que se está convirtiendo en crisis. Entonces, es importante no solamente entender lo que el concepto dice, sino comprender el contexto que estamos viviendo nosotros como personas, como padres, como empleados, como hijos de familia, etc. Entonces, yo creo que estamos entendiendo que estamos en una situación de emergencia y otros que ya lo tienen totalmente digerido empiezan a caer en un estado de crisis. Un estado de crisis, vamos a tener ya una situación de desastre. Una situación de desastre que yo consideraría que todo empieza
a nivel nacional, en un tiempo pudiésemos tener una situación de desastre en los servicios de salud. Entonces, se dice que un desastre es un hecho repentino y es catastrófico. Y tiene como resultado importantes daños, pérdidas o destrucción. El desastre puede ser un resultado natural o de un delito. Estas circunstancias que nos estamos viendo, que estamos visualizando, lo que está viendo es un evento natural dentro de lo que son los agentes perturbadores que se relaciona con un factor biológico. Y entonces, si atendemos estos tres conceptos, yo creo que es una escala de lógica y ordenada de la que estamos viviendo. Para continuar con los conceptos, bien con mi audio y con mi imagen, es que ocasionalmente mi red manda una señal que dice que hay problema laboral. Eh, es, Perdón, voy a tomar un minuto para cambiarme de red. Sí, está bien, aquí te esperamos. ¿Cómo no? Si son tan amables, por favor, nomás cambiamos un poquito la red para que se escuche de la manera más nítida posible. En un segundo, por favor. Si puedes prender tu micrófono, Francisco, te lo vamos a agradecer mucho. Ya, ya voy a compartir pantalla. Ok, adelante, gracias. No, perdone por la falla, pero no han venido los amigos de Telmex todavía. Dicen que por la contingencia no tienen la agenda completa y no han venido desde hace un mes que he cortado. Me dice
¿Sí se visualiza la pantalla? Sí se ve. Sí, sí, le puedes ¿Sí? poner show. Ah, ya está. Adelante, Francisco, por Ya, favor. gracias. ¿Cómo mejora en esto? Mira, sigue estando inestable la conexión. Bueno, me cambié de red. Continuar. ¿Sí me dejan ahí? Nada más para probar mi audio. Soy entrecortado, a ver si se mejora un poquito la señal. De acuerdo. ¿Empeoró Pues ahora la sí que comunicación? continúa con tu presentación y te vamos avisando cualquier cosa. Ok, de acuerdo. Gracias, Dile a Fabrizio que reporta tal vez, ¿no? Otra vez, por favor. Bien, continuamos. Dentro de lo que son lo que es la amenaza es cuando tiene la intención de causar un mal uso o temor nosotros estamos en constante zona en este caso, esto otro de los conceptos que se maneja dentro de los procedimientos de respuesta, que el delito es cualquier persona puede cometer de manera dolosa y con la intención de llevar siempre a terceros. Bien. Los equipos que utilizan las emergencia, alarmas. Sabemos que existen diferentes tipos de alarmas para poder nosotros detonar un estado de alertamiento en cada una de las personas para atender una situación de emergencia. Hay alarmas visibles, hay alarmas audibles, hay alarmas vibratorias y que llegan en los teléfonos celulares. Bien. A continuación hay un concepto interesante que a lo mejor muchos ya lo conocen, otros puede ser un concepto relativo nuevo. Dentro de los conceptos que la Agencia para el sector de hidrocarburos nos está manejando, es un análisis de sector de hidrocarburos. Se abrevia a... Este es la, la forma en la que las organizaciones vamos a identificar, vamos a medir, establecer las barreras para todos aquellos escenarios que al final del día pudiese y ocasionar que las operaciones normales en una situación de emergencia, en una crisis o en un desastre. Dentro de lo que es la terminología, el COE se conoce como este centro de operación de emergencias sí se deja dentro del ámbito de lo que es de protección civil y no es más que un edificio o una instalación física donde se va a reunir para el manejo de crisis para poder llevar a cabo la ejecución de los planes o de los protocolos de respuesta a emergencia. Es el sitio físico donde sesionan todos los responsables de las empresas o comité de crisis. Bien, dentro de la estructura de los planes de respuesta a emergencias que actualmente se sea por el Comeris 145 o las DAC, tenemos lo que es un plan de atención a emergencias externo y un plan de emergencias interno. Cada uno de ellos se establece de manera puntual de qué forma la organización de manera interna va a atender todas aquellas situaciones operativas
que se puedan presentar y que detonen una situación de crisis, de emergencia o de desastre, y que con los propios recursos de la organización pudiesen controlarlo. Y después tenemos una emergencias externo, que es cuando de control, y con los recursos que nosotros tenemos no alcanza para atender y controlar las situaciones de emergencia, acudir con los comités locales de ayuda mutua donde estén estructurados, organizados, o bien escalarlo con las autoridades que puede ser Protección Civil, Ejército. Eso es lo que tiene que estar considerado dentro de esos documentos que son los planes de atención a emergencias. ¿Sale? Entonces, bueno, la diapositiva que sigue me repitió. Esa está de más fresco. Pasamos a esta reflexión a todos los que estamos aquí. Cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, inclusive hoy en día en nuestras, porque tenemos el conocimiento que en algunas ciudades se está empezando a presentar de manera alarmante los robos en casa, habitación, derivado de que pues la gente no está trabajando bien. Es una reflexión para lo cual les pido a ustedes en un par de minutos y consideren algunas de las situaciones que nosotros pudiéramos enfrentar como empresas, como sociedad, dentro de un fraccionamiento, dentro de la cuadra o simplemente dentro de de nuestras casas. ¿Asalto con violencia se puede presentar? Quizás sí. Agentes biológicos, pues es lo que estamos viviendo hoy en. Es la latente y por la cual estamos en casa y motivo por el cual estamos tomando este curso en línea. Podemos tener bombas, explosivos en algunos de las empresas, de las organizaciones, en algunas zonas geográficas donde la violencia detona en utilizar este tipo de artefactos para amedrentar a los empresarios. Podemos tener situaciones con agentes de algunas empresas hoy día tienen problemas de delitos informáticos. En meses pasados, todos vimos en las noticias que P hackeado y tuvieron que hacer algún pago para recuperar esto del delito informático, lo que está muy en boga. Perato por daño por los equipos, sismos, inundaciones, tormentas atípicas, incendios, derrumbes, tornados, que son fenómenos relacionados totalmente con la naturaleza, materiales o extorsión, también algo que se da bastante de manera continua. Disculpe nuevamente, tenemos problemas con la comunicación. Esperemos que en unos segundos se restablezca. Muchas gracias por su paciencia. Lo desconectaste. Perdón, ¿sí me escucha? Bueno. Sí, te escuchamos. Perdón, se perdió la comunicación.
Me avisan si ven la presentación. ¿Ya? ¿Hasta dónde nos quedamos con ustedes? Bueno. Sí, hola. Oye, como ¿Sí? sugerencia, está muy mal tu internet. Lo ideal sería que quitaras tu video y nada más dejar la presentación. Si no, se va a Ok. seguir escuchando intermitente y mal. Bueno, voy a quitar el video. A ver ahí cómo me escuchan. ¿Sí? Se oye mejor y vamos a ver si jala igual. Gracias, ¿eh? No, al contrario, a ti. Bueno, les comentaba al final del día, esta es una pequeña lista de algunos escenarios que como familia, como una pequeña sociedad dentro de nuestro fraccionamiento, dentro de nuestra cuadra, o como organizaciones, empresas, nos podemos encontrar de manera cotidiana. La pregunta es, ¿contamos con un plan de emergencias escrito para atender estas situaciones? La gran mayoría de las empresas actualmente cuenta con sus planes de respuesta a emergencias. Más sin embargo, lo que hemos visto ahorita en la experiencia con el uso de los meses, nos hemos encontrado muchas organizaciones minimizando lo que se relaciona con los agentes. Realmente no que eso fuera complicado, ni que fuera a ser tan extendida la cuarentena. Y a esa situación, las emergencias no se tienen que se queda hacer porque algunas empresas están empezando a tener números rojos, ya están empezando. Sí, todo ese escenario que se está dando a nivel mundial, a nivel global, y que podamos saber qué es lo que podemos hacer. Miren, la realidad es que por lo menos en este momento estamos conviviendo 4 y estas 4 generaciones jamás nos había tocado vivir una situación como la que estamos viviendo en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero. O sea, es algo totalmente. La pandemia fue hace más de 100 años y en aquel entonces pues también los virus viajaban a menor velocidad, todo se mueve más rápido. Entonces, la pregunta es, en un plan de emergencia, lo tenemos, pues igual sería ver si lo podemos tener en casa simplemente. Pero bueno, eso es algo que se nos queda como reflexión. Vayamos a la siguiente. Aquí puse datos de lo que es un plan de respuesta a emergencias de acuerdo a nuestras legislaciones vigentes. Tomado de lo que es la parte de protección civil, nos dice que estas emergencias, punto de acciones y procedimientos para con el objeto de reducir daños en factores humanos, factores materiales. De la emergencia nos dice que es una situación que puede ser provocada por un fenómeno natural o de origen humano o situaciones fortuitas. Básicamente ese es el término más de los un plan de respuesta a emergencia. El punto que este está vigente a partir del 2014, que se conoce como protocolo de emergencia, y que el protocolo de respuesta a emergencia que nos lo establece la ASEA dice: es un plan de respuesta a emergencias de una organización, es un procedimiento de acción que toda compañía debe de llevar a cabo cuando se presenten situaciones de riesgo, minimizando los posibles que se puedan desencadenar sobre las personas, el medio ambiente, los activos y la reputación. Si es el segundo concepto,
en el primer concepto. En ambos se menciona que son las personas. O sea, más sin embargo, en este concepto de la SEA, de lo que es un protocolo de respuesta a emergencias, se adiciona lo que es la parte y lo que es la de reputación. Para que entonces el concepto como tal quede más completo, más claro y abarque 4 ámbitos que las empresas o que las organizaciones hoy en día deben de cuidar. No en ese orden, pero esos 4 elementos que pueden ser afectados por lo natural o por una situación operativa ocasionada por cualquier organización. Bien, la emergencia, nos dice la Agencia de Seguridad, es una situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que cuando ocurren afectan la integridad de la medio ambiente a las industriales. En este sentido, el concepto como está un poquito más que el anterior. Y ya por último, el protocolo de emergencias, que también se llama PRE, y es aquí donde, por ejemplo, los que nos encontramos en el sector de los hidrocarburos, en el sector, es un poco difícil cambiarla por protocolo. Al finalizar del día, el concepto de lo de la esencia de los dos documentos es saber cómo atender una que pudiese presentar. Pero la CEA nos dice que el protocolo de respuesta a emergencias es el documento que integra planes, los procedimientos y todas las actividades que los regulados. Ahorita les comento qué es esta palabra de regulados para quien no lo conozca. Para alertar, comunicar, responder, mitigar o controlar una emergencia. Está tomado de las disposiciones administrativas de para hablar de las emergencias. Por eso aquí le puse abajo que la fuente es la C. ¿Quiénes son los regulados? El sector energético, los regulados somos todas aquellas empresas, incluyendo Pemex hoy en día. Pemex cae dentro de la agencia SEA como un regulado. Todas las empresas petroleras que se vinieron a partir del 2013 en México para lo que es el manejo del hidrocarburo, recibe el término de regulados. Y nosotros tenemos que atender por fuerza y necesariamente todas las disposiciones que la agencia establece. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, Dario, para pasar a lo que es el marco normativo y ampliar un poquito más este concepto. Si tienen alguna pregunta, nos los pueden hacer llegar por el chat o lo pueden hacer directamente, levanten la mano y pues si no tienes otro comentario, ingeniero, pues puedes continuar con la parte normativa. Vamos con la normativa. Bueno, mire, lo que es el marco normativo para la estructura de los planes, protocolos de respuesta, en México contamos básicamente con 3 leyes. La Ley General de Protección y su reglamento, quien nos dice cómo se van a estructurar estos programas internos de protección civil, y dentro del contenido pues van los planes de respuesta a emergencia. Este es el durante y el después, básicamente. Reglamento de y salud establece obligación de los drones, establecer las medidas necesarias para garantizar la integridad de los empleados. Si con
o el lugar físico donde nosotros nos ubicamos puede desencadenar una situación de emergencia, es obligar al patrón garantizar a través de estos planes de respuesta a emergencia la integridad de los trabajadores. Bien. La nueva ley, para algunos nueva ley, algunos no la conocen, esta entró en vigor en el 2014, una vez que se modificó la Constitución. Que esta ley pudiera existir, primero se tuvieron que hacer modificaciones en la Constitución Política en el año 2013. La ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos y su reglamento. Yo les puedo decir, en este tiempo de oportunidad de trabajar en el área de seguridad y salud, que los protocolos de respuesta a emergencia que la CEA le pida a los regulados son unas Biblias, que sí tienen mucha información que es muy contundente al momento de una emergencia, pero tiene información que no se requiere. Creo que hay una pregunta. No, sí, dime. Desde el enfoque de la CEA, ¿qué tanto se relaciona o contraponen sus disposiciones con los planes de prevención de accidentes y protección? Ok, Luis, me están ayudando acá con las preguntas. Bueno, mira, con respecto a tu pregunta, definitivamente el área preponderante, los protocolos de emergencias que la CEA nos exige, van un poco más allá de los que nosotros normalmente manejamos por parte de Protección Civil, porque tenemos que garantizar a través de realmente cualitativos y cuantitativos, que cuando ocurre un daño al medio ambiente o un daño a la población, este es resarcido en su totalidad, al grado de que se tienen que elaborar encuestas de satisfacción de la atengencia por parte del regulado. Es decir, tenemos que decirle a la CEA que la gente que fue afectada por una situación nuestra está satisfecha con los resultados de la aplicación del plan y después con el seguimiento para la vuelta a la normalidad de todas esas personas. No sé si con eso responda la pregunta. No se contraponen, al contrario, creo que son un poquito más exigentes los criterios para demostrar el cumplimiento de el plan o el protocolo de respuesta a emergencias. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, lo preguntaba más que nada por el hecho de que en muchas ocasiones luego las empresas o organizaciones se llenan de planes de emergencia. Y si como correctamente nos estás comentando son complementarios y de alguna otra manera estos protocolos que tú comentas de la CEA son realmente muy completos, bueno, pues de alguna otra manera ayudan a enriquecer tanto los planes de prevención de accidentes como los programas de protección civil, independientemente que son regidos por otra normatividad. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, continuamos. Pero fíjense que aquí es algo curioso porque nosotros elaboramos nuestros protocolos y se los tenemos a la agencia. La agencia los evalúa y nos emite un dictamen de conformidad y de cumplimiento del protocolo. Protección Civil visita nuestras instalaciones porque al final del día donde nosotros nos ubicamos, pues estamos en contacto con el medio ambiente y con poblaciones aledañas a las instalaciones. Pero nos encontramos que cuando nosotros le explicamos a Protección Civil la forma en la que nosotros estructuramos nuestros protocolos de respuesta a emergencia y por qué es que tenemos ese accionar, muchos de los muchachos que nos han visitado desconocen totalmente la forma en la cual estos protocolos están estructurados y cómo se evalúan. Entonces, por aquí tengo otra pregunta. Luis
Ok, Luis. ¿Lo comento ahorita, Luis? Como tú Bien, gustes, gracias. como Sí, ok. Bien, dentro de lo que es parte del alcance de lo que nosotros hacemos, nosotros estamos actualmente trabajando de la mano con algunas empresas del sector de hidrocarburos y les estamos apoyando y dando el soporte para el cumplimiento de todos los documentos que la agencia solicita a todos los regulados. Recordemos que un regulado es una empresa gasera, una gasolinera y todos aquellos del sector de hidrocarburos. Nosotros en Vive Consultores actualmente estamos dando un asesoramiento para que ellos puedan cumplir con el tema que viene a continuación, que son las DACs. Las DACs se dice que son disposiciones administrativas de carácter general. Las DACs son emitidas de manera puntual y específica como un lineamiento aplicable, obligatorio y forzoso para un sector específico industrial. De tal forma, por ejemplo, les protesto, todas las comisiones bancarias que a nosotros como usuarios, los bancos nos cobran, muchas de esas comisiones no obedecen a ninguna ley ni a ningún reglamento. O sea, una comisión administrativa de carácter general emitida por la Bolsa Mexicana de Valores. Y en base a eso se aplica el sector. Entonces, en lo que es la parte de emergencia, la agencia de las disposiciones para los protocolos de respuesta a emergencias, CFE tiene los propios. Y bueno, lo que nosotros en consultores hacemos es llevar de la mano a las empresas para que puedan cumplir con sus de riesgo del sector de hidrocarburos, las opiniones técnicas calificadas de esos sector de hidrocarburos y lo que son los protocolos de respuesta a emergencia, que es lo que nosotros nos hemos dentro de lo que es el sector energético, documentalmente son muy, muy llenos en algunas ocasiones de demasiada información que diríamos que está de más, pero así lo pide la autoridad y así los tenemos que entregar. Bien, gracias Luis. Fíjense, la agencia es desconcentrado, cuenta con autonomía técnica y gestión. Por eso es que ellos tienen la capacidad de emitir esas disposiciones administrativas de carácter general y van a los regulados. Y la agencia opera como regulador, reglas claras, enfocado al energético. Bien. Continúo. Ahora, para entrar en lo que es el tema de lo que son los planes, los protocolos, yo tomé como referencia la estructura de un protocolo de respuesta a emergencia, y actualmente también nos están pidiendo que las empresas a las que les estamos soporte tienen que dentro de que están respecto al COVID. Entre los clientes, en algunas ocasiones cumplir con lo que Protección Civil establece y siempre con lo que la agencia establece. Bueno, en este caso, de considerar los escenarios y los subrayé en verde. Todos los planes de respuesta a emergencias de algo que ya ocurrió y que estadísticamente existe y se pudo medir una consecuencia
posterior a que ocurrió situación de emergencia. Y entonces, basados en esos estadísticos, se generan los modelos en similares que se presentan con estos cambios que todas las están ocurriendo hoy en día. Aparte de muchas metodologías y riesgos para que las organizaciones puedan identificar y puedan cuantitativa y de manera cualitativa estos escenarios, las consecuencias llegar a tener, en base a ello establecer sus planes de emergencia. Bien, estos escenarios que se relacionan total con la operatividad, también tenemos los factores externos que se relacionan con fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, en este caso estamos hablando del COVID-19, y socioorganizativos dentro del protocolo de respuesta a emergencias. Ese es parte de lo que la pide. Vaya a lo que es el contenido de un protocolo de emergencias que es muy similar a la forma como se maneja para lo que es la parte de protección civil. Nos pide uno que es procedimiento de emergencia de tener información general, desglosada y específica del entorno. Y nos 10 años hacia atrás, en los son los relacionados con la naturaleza, el tener el estadístico de 10 años hacia atrás y en base a eso poder implementar planes de respuesta, los protocolos de respuesta en emergencia. Entonces, dentro de esta información pone las poblaciones cercanas, a qué se dedican, qué hacen, etcétera, etcétera. Después viene el plan de emergencia interno, el PAI, que aquí es dentro de este protocolo de respuesta a emergencia se establece cada organización con qué recursos cuenta, cómo los va a utilizar de acuerdo a los escenarios visibles, naturales o operativos, y ya desde aquí se conforma un comité de que este comité de crisis va a empezar desde el momento en que se tiene una amenaza. Todavía no ocurre, pero se tiene una amenaza. Entonces, dentro de este plan de atención a emergencias interno, ya tenemos que mencionar nuestro centro de operaciones y comité de... El plan de atención a emergencias externo, que es el número externo, y es cuando con tus recursos no pudiste controlar la situación natural y hay acción en tu empresa o al ella, tienes que acudir a las autoridades que ya mencionábamos. Bien. El punto número 4 romano son los programas de capacitación y entrenamiento, simulacros, mantenimientos de equipos de emergencia. Tenemos que desglosar de manera clara todos con lo que las empresas cuentan, atención de emergencias. En este el COVID ya están siendo superadas y están teniendo que acudir para las pruebas y todo lo demás. Estábamos hace 8 días con algunos compañeros que en algunos estados como Jalisco, como Estado de México,
Ciudad de México, a partir de 2 casos positivos en tu organización, el sector salud está considerándolo como un posible brote. De ahí te tienen que hacer las encuestas, el estudio y el seguimiento para determinar si es un brote en tu organización o la gente de afuera viene contaminada. Y en base a eso también a las personas que se van incapacitadas poder tipificar si es enfermedad de trabajo o es un riesgo de trabajo por el hecho de contagio y empresa. Bien. También es importante comentarles que el 22 o 23 de junio se emitió por parte de la Ciudad de México y que parece ser que va a ser la tendencia ya a nivel nacional. Las empresas tendrán que realizar pruebas de COVID al 5% de su población laboral. Si tienes menos de 100 trabajadores, el gobierno te va a ayudar con las pruebas. Si tienes más de 100 trabajadores, la empresa tiene que absorber el 100% del costo de esas pruebas de COVID. Después en el punto, continuando con la presentación, en el punto 5, hermano, plan de acción de atención a las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo. Ahorita en un slide más adelante vamos a comentar un poco estas recomendaciones de los análisis de riesgo, cómo salen y cómo es que se atienden. Pero fíjense, lo que sí me gusta de los planes de respuesta o de los protocolos de respuesta de emergencia de la SEA es que tú identificas los escenarios. Hablemos ahorita del COVID y decimos, la empresa que está afincada en la ciudad de Querétaro tiene una posibilidad de que el 10% de sus trabajadores puedan sufrir del COVID. Pero entonces la agencia te dice, necesitas mostrarme un plan de atención a las recomendaciones derivadas de esos escenarios que estás considerando con los factores biológicos y me tienes que presentar evidencia del cumplimiento antes de determinado tiempo. Y si revisan y si validan el seguimiento que se está dando. Entonces, este punto del plan de acción de atención a las recomendaciones es muy importante porque la agencia no la deja como letra en piedra. Sí verifica y garantiza el cumplimiento. El punto 6, romano, listas de verificación de acciones para la atención de emergencia. Esto también aplica para lo que son los planes de emergencia. Cuando sucede una situación de emergencia, un desastre, nos debemos de contar una lista de verificación, donde vamos a correrlas y a evaluar el antes, el durante y el después con estas listas de verificación, para que podamos medir en una situación real o un simulacro y documentar cuáles fueron los resultados de lo que ya se tenía identificado que se tenía que hacer. Si se hizo, en qué tiempo se hizo, con qué se hizo y qué fue el resultado. Y por último tenemos lo que son los simulacros. Los simulacros, bueno, tema que abarca a todos los sectores industriales y que dependiendo del nivel de riesgo que tengamos, son la cantidad de simulacros que tenemos que hacer, que tengamos que elaborar. Hoy en día algo que está muy pues ya no es una moda, ya es una realidad. Precisamente es, nosotros dentro de nuestro plan de respuesta a emergencias, muchachos, tenemos que documentar si estamos en oficinas y uno de nuestros compañeros se siente mal, se pone mal, no podemos confirmar ni diagnosticar si tiene o no tiene COVID. Pero más sin embargo, de acuerdo a un plan de respuesta a emergencias, tenemos cómo atender a esa persona
cómo lo aislaríamos, cómo lo trasladaríamos y después, cómo haríamos la limpieza y el sanitizado de todas las instalaciones donde él estuvo. Entonces, esto es una parte que hoy en día, ya en sesiones anteriores, nuestros compañeros ya nos han explicado de manera amplia y clara qué es lo que la autoridad, llámese Seguro Social, llámese Protección Civil, llámese COFEPRIS, porque también está ya metiendo las manos COFEPRIS, tenemos que hacer con respecto a la pandemia. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, alguna duda con lo que es la parte, la estructura o el contenido en la forma que se debe de ordenar un procedimiento, protocolo o plan de respuesta a emergencias que se debe entregar a la autoridad, que es la Agencia de Seguridad. Si nos damos cuenta, parte del contenido es muy similar al que manejamos en los planes y programas internos. Bien, ¿Algún comentario de continuamos. algunos? No. Adelante, por favor, ingeniero. Sí, Luis, gracias. Bueno, miren, para que nosotros podamos llegar a tener un plan de respuesta a emergencia como tal, tenemos que sustentarlo, como yo les comentaba ahorita, o bien en un evento que ya ocurrió, hablamos de un sismo, hablamos de una inundación, hablamos con fuga de productos químicos, un choque entre ferrocarriles, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones que pueden afectar de manera significativa a las empresas. Y hoy en día, el famoso COVID-19. Ya no es una leyenda, es algo que está sucediendo. Ya sabemos las consecuencias y lo que puede suceder. Entonces, en ese sentido, nosotros, nuestros planes de respuesta de emergencia ya deben de incluir, ahora sí, con hechos reales, de qué forma se va a atender cuando se presente un brote epidemiológico como el que estamos. Y entonces cada organización deberá contar de manera clara y puntual, acorde a sus operaciones, acorde a sus recursos, estos planes de respuesta a emergencia. Pero bueno, para que las organizaciones puedan resultados de lo que pudiese ocurrir en cualquier organización. Yo aquí les menciono algunas metodologías de análisis de riesgo que nos permiten a nosotros identificar y medir lo que puede utilizar en varias metodologías. En algunos estados, cuando las empresas consideradas de alto riesgo, ya pide que utilices metodologías de análisis de riesgo para hacer tus escenarios y las consecuencias que pudiesen tener y poder entender que de una situación normal, cuando pasamos una situación de emergencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de estos análisis de riesgos en los procesos, todas las organizaciones deberían tener un MOS o un MOC, dependiendo del mote que la organización le quiera dar. Yo le puse el MOS, que es un manual de operación segura. Dentro de este manual de operación segura, debemos establecer la filosofía de operación, la filosofía de mantenimiento de equipos críticos, y hoy en día también ya tendríamos que empezar a poner la parte del recurso
recurso humano en caso de que tengamos muchas personas infectadas por el COVID o por cualquier otro procedimiento. Por escenarios que ya se están dando en algunos organismos, es decir, no llegando a operar máquinas cortadoras de papel, los operadores del turno de la noche porque tienen... Esas empresas están empezando de producir, están empezando a castigar a la gente con dobles jornadas de trabajo. Y digo a castigar porque uno puede aguantar o soportar 2 o 3 dobletes, pero ya más dobletes pueden ser consecuencias de accidentes. Pero bueno, una vez que tú tienes tus análisis de riesgo y que tienes tus manuales de operación segura, ya tienes ahora sí visualizado y medido qué es lo que puede suceder. Y cuando esas situaciones sucedan y se salga de control nuestro proceso, es donde tenemos que tener los planes, protocolos de respuesta a emergencia. Y en este sentido, lo único que existe, la capacitación de tu personal, de tus brigadistas, para que cuando se detenga una situación de emergencia, sepamos qué hacer. Por ejemplo, anteriormente nada más capacitábamos a nuestros empleados y a nosotros de incendio, búsqueda de rescate, evacuación, etcétera, etcétera. Yo les pediría a todos ustedes, me gustaría que me estaran. ¿Será necesario incluir hoy en día, dentro de lo que es la capacitación, una brigada para atención epidemiológica? ¿O que nosotros como empleados o como personas en nuestras casas nos tuviésemos que capacitar para identificar y poder, sin exponernos nosotros a alguien cercano que tuviera COVID? Es pregunta, ¿eh? La respuesta es sí. Sí, indudablemente. Ok. ¿Saben ustedes si actualmente, por ejemplo, para el RCP, una persona que está falleciendo y que sabemos que tiene COVID, existe alguna forma ya diferente de poderle dar a esa persona que está falleciendo y que tiene COVID? ¿O es el mismo protocolo? No, debe de haber cambiado, precisamente por el riesgo de contagio. Es correcto, Luis. ¿Alguien más? Simplemente la atención normal ya cambió, ¿no? Según los expertos, el RCP para personas confirmadas con COVID, no me lo crean porque no lo he visto, pero es boca abajo. ¿Eh? Y ya existe y la pregunta es, ¿y tendríamos nosotros que capacitarnos y actualizarnos en esos conocimientos? Comentaba alguien que sí. La respuesta es sí, efectivamente. Ahora, muchos de los que hemos estado participando en estas conferencias tan completas, hemos comentado que a las empresas nos están obligando a dar cursos de capacitación que están en la página de Seguro Social. Entonces, ahí hay algunos puntos interesantes para nosotros como empleados para poder atender de forma general, sin exponernos a alguien que tenga COVID. Rocío, cambia completamente los protocolos para la atención de primeros auxilios. Sí, así es, licenciada Rocío. Gracias. Bien, simulacros. ¿Cambian hoy en día la forma en la que hacíamos los simulacros? ¿Podemos seguirlos haciendo igual? No, definitivamente los protocolos están cambiando debido primero al asunto de la sana distancia. Luis Eduardo,
comenta en el RCP, podría causar, y Luis, de acuerdo contigo, pero si se tiene que dar RP a una persona que tiene confirmado, nadie se lo va a querer dar de frente. Recordemos, primero es la vía, después es la función y el último es la estética. Basándonos en esos tres principios de la aplicación de los primeros auxilios, sí es complicado. Pongámonos a pensar en los muchachos paramédicos, cuánta gente tienen que atender y ellos no se quieren exponer. Bien, comenta la licenciada Rocío, del lado por los aerosoles que exhala. Gracias, Rocío. Bueno, comentaba el Luis, para emular ya cambia por la sana distancia. Entonces, también eso es algo que debemos de los 4 no cuando hacemos una evacuación, que es no grito, no corro, no grito, no empujo, ni tampoco me detengo. No estoy junto a mi compañero. Pudiese ser, pero si nos ponemos a analizar, o sea, si hay situaciones que se están modificando y que modificar de manera permanente con respecto a lo que son los planes de esta emergencia. Eso es una realidad y no lo vamos a poder evitar. Bien, y por último, dentro del famoso plan protocolo de respuesta a emergencia, nosotros tenemos que tener claramente establecidos estos procedimientos, que ya hablamos de procedimientos específicos para atender una emergencia. Si me pueden ayudar ustedes con unos de los procedimientos que como parte del plan de respuesta a emergencia deberíamos de tener identificados, elaborados y difundidos. Pues partirían hasta de, Alguien que sí, perdón, podría, ingeniero, este planteamiento, podrían empezar desde los protocolos de cómo capacitar a las personas, ¿no? Cambiar esos protocolos precisamente por esta cuestión de la pandemia, cursos presenciales sobre todo y también aquellos cursos que requieran un tipo de práctica. Creo que desde ahí empezaría a haber modificaciones o adecuaciones a los protocolos en todos los sentidos. así es. Ya de la parte de la detección de necesidades de capacitación y, y es un caso realmente increíble. Así es. Bien, gracias. ¿Alguien más? Procedimientos que se... ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Compañeros, participen, queden callados, están viendo. Bueno, dentro de lo que son los procedimientos documentados del plan de respuesta a emergencias o del protocolo de respuesta a emergencias, tener procedimientos documentados para para la evacuación del edificio, para la evacuación del... No grito, no. O sea, ya en una organización como tal, equipos que se tienen que apagar, equipos idos, no lo sé, por una evacuación durante establecer funciones y responsabilidades dentro del plan de respuesta a emergencias. Ahora, si hay empleados que se tienen que quedar en el lugar por que estén, también se tiene que tener hoy en día un movimiento de los empleados se iban a mantener con la operación de los equipos. Ahora también tenemos que agregarle dentro de estos procedimientos la forma de
limpieza y sanitizado de las áreas, de los equipos y de ellos mismos. Entonces, dentro de estos planes de respuesta de emergencia o protocolo, deben de existir estos procedimientos, y estos procedimientos deben de considerar hoy en día todo lo que se relaciona con el COVID. Procedimientos también que debemos de tener son los procedimientos de comunicación interna y de comunicación externa. Es decir, tuvimos Si son tan amables de esperar unos segundos en lo que se restablece la comunicación. Muchísimas gracias. ya. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente, ingeniero. Bueno, perdón los problemas con la red. Adelante, ingeniero. Bueno, ¿dónde? Ahí. Para cerrar este slide, los planes de respuesta a emergencia, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí me Gracias. Sí. Gracias. Entonces, dentro de los procedimientos, nosotros tenemos que tener de manera puntual y clara procedimientos específicos orientados. Por ejemplo, dentro de los que yo le comentaba son procedimientos específicos para evacuación en una emergencia, procedimientos de comunicación interna, externa cuando hay una situación de emergencia. Ya no es normal, es algo rutinario. Pero cuando se da una situación de desastre, pues estos procedimientos cambian la forma y quién da la información. Entonces, deben de estar documentados estos procedimientos. Los procedimientos de empleados que llevan tareas específicas y que no puedan abandonar el lugar. Procedimientos importantes para cortes de servicio. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando se empiecen a dar cortes de servicios? Y muy importante, el bien. Aquí les puse un ejemplo. El resultado de acciones dentro de un protocolo o respuesta a emergencia. Todos los escenarios, de acuerdo a las nacionales, análisis de riesgo, de codificación alfanumérica, para poder identificar de manera rápida mediante estos códigos. El tipo, es decir, el escenario que estoy viendo a continuación, cómo se considera,
Dentro de las metodologías de análisis de riesgos para la parte operativa, y en algunas ocasiones lo tropicalizamos para los fenómenos naturales, ¿alguien sabe qué significa CMP aquí? ¿Quiere alzar la mano, compartirnos el dato? Si alguien puede comentar, por favor. Lo que significa CMP, digo, porque a lo mejor es de agencia y van a decir, ¿no? O CSC. CMP significa, es decir, que esta probabilidad es muy elevada de que esto ocurra. No necesariamente, si esto ocurre, va a causar una catástrofe, pero ocurre. Cuando es la letra CMC crítico, o sea, sí, dentro de las vamos a poner resale al señor, ¿va? Bien, nombre del escenario, fuga por un orificio de .75 de pulgada en la línea de interconexión de llegada de gas, por corrosión o envejecimiento del metal, que esto es algo muy común en las líneas que son de acero al carbón. Entonces, ¿es un caso muy probable? Sí. ¿Cuáles son las guardas? Incendio, plan táctico de respuesta a emergencias por incidentes realizadas al proceso y mantenimiento a las tuberías, accesorios e instrumentación. Entonces, hasta aquí solamente hemos visto lo que es la estructura de un plan de respuesta a emergencia, qué es lo que tengo que evaluar o qué es lo que tengo que identificar, usando las metodologías de análisis de riesgo, documentando un manual de operación segura de la instalación y establecer el plan de respuesta a emergencias de cuál. Y aquí, dentro de los posibles escenarios para mi plan de respuesta a emergencia, yo tengo que considerar este escenario que esa metodología me está dando para lo que son cuestiones operativas. Hoy en día, cada organización debería de implementar metodologías adecuadas para poder identificar los escenarios relacionados con el COVID y con la pandemia. Y una vez que tú tienes tu escenario aquí identificado, pones tus salvaguardas para que dentro de tu plan de respuesta a emergencia tú puedas establecer acción de tu ubiques geográficamente en donde vas a tener identificados los posibles escenarios. Y aquí les puse en la parte algunos de los posibles escenarios: lesiones de personal, fugas, accidentes, actos vandálicos, conatos de incendio, algún descontrol de pozo o alguna explosión en alguna instalación. Pero fíjense, nosotros tenemos que identificar dentro de todo lo que nos puede ocurrir como organización, qué es lo que sí podemos manejar con nuestros recursos propios. Es decir, que un plan de emergencias interno, esto significa plan de emergencias. ¿Por qué? Porque lo consideras como una emergencia nivel 1 y a decir es un incidente local, es una afectación local, 2 casos positivos de COVID. Tuvimos un choque de vehículos donde tuvimos 2 personas, una persona que cayó de alto 50, etcétera, etcétera. Lo consideramos un incidente local. Ahora, organizacionalmente, lo que tenemos aquí abajo son los nombres
de cómo vamos detonando, de acuerdo a la emergencia, los recursos humanos. Y estos recursos humanos van a detonar necesariamente en recursos financieros. Entonces, fíjense, decimos que las emergencias tipo nivel 1 las voy a atender a través de un plan. Las emergencias nivel 2 y nivel 3 ya no las puedo atender de manera interna. Tengo que establecer a través de un plan de emergencias externo, un Planex, cómo voy a ir escalando de forma interna y de forma externa a través del procedimiento que se deben de seguir para tareas de atención de emergencias y comunicación con las autoridades locales. Nosotros no podemos, imagínense ahorita que tenemos 3 casos de COVID en una empresa de 25 empleados, puede ser la muerte para esa empresa. ¿En qué sentido? En que puede llegar la autoridad y ponerte en cuarentena. El problema es que no sabemos si vais a aguantar los 40 días y pagando nómina. Pero bueno, entonces vamos a establecer de forma interna quiénes dentro de la organización van a ir a eventos. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos nombres, que es una unidad que es en la parte operativa y están en sitio encargados de llevar a cabo las acciones para controlar o mitigar el choque vehicular, el incendio, el empezar a sacar a la gente que hay que evacuar por la inundación, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, tenemos que tener lo que yo les comentaba. Organizacionalmente, hoy en día nos van a solicitar que tengamos un equipo de manejo de incidentes o un equipo de manejo de crisis, como ustedes le quieran llamar. Este equipo de manejo de crisis generalmente va a estar conformado por niveles de gerencias y de jefaturas, porque son quienes van a tomar las decisiones para que las unidades en sitio de respuestas a las emergencias puedan actuar y hacer llegar el recurso necesario. Entonces, en algunas organizaciones van a tener solamente la unidad de respuesta a emergencias y el equipo de manejo de incidentes. Y este equipo de manejo de incidentes puede abarcar nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Algunas organizaciones que son transnacionales o que operativamente tienen 14 o 15 centros de trabajo, pero que estratégicamente tienen concentrados a nivel regional equipos de soporte regional o equipos de soporte al negocio nacional. Entonces, dentro de nuestro plan de respuesta a emergencias, tenemos que establecer quiénes forman parte de estos equipos de soporte regional y de soporte al negocio. En algunas organizaciones, el equipo de manejo de incidentes o el equipo de manejo de crisis son los 3 gerentes y el de seguridad. Y el equipo de soporte del negocio, de soporte regional, pues es el propietario, porque es el que toma las decisiones finales. Aquí, la forma que ustedes le vayan a dar organizacionalmente al interior es un traje a la medida. Nosotros diseñamos y ayudamos a los clientes a diseñar parte de las estructuras de los planes de respuesta a emergencia. Bien, ¿qué sigue a continuación? Un ejemplo de cuánto recurso se puede necesitar para atender una emergencia nivel 1. Si vemos, aquí está la parte de soporte en la parte inferior y aquí está la parte de atención a la emergencia. Lo que yo les decía. La parte del soporte generalmente siempre va a ser el área de recursos humanos, el área contable, el área de seguridad física de la organización
la gerencia de operaciones, la gerencia de mantenimiento. Porque ahí los gerentes reunidos son quienes tienen, y el área de, no sé si ya dije compras o finanzas. Pero este grupo de manejo de incidente o de manejo de crisis se reúnen y se sesionan y están en comunicación constante con quienes están atendiendo la emergencia, que son estos de acá, que es personal de producción y mantenimiento, personal de HC con las brigadas de atención a emergencias, que son control de incendios, rescate, para primeros auxilios, atención de derrames. Personal de mantenimiento, técnicos de producción. Y siempre las brigadas van a estar conformadas de forma multidisciplinaria. O debe de ser así. Recordemos que cuando se actualizó la Ley General de Protección Civil, se empezaron a implementar las brigadas multifuncionales. Bien. Entonces, esto es un ejemplo de un organigrama para atender una emergencia a nivel 1. Que una emergencia a nivel 1 pudiese ser un choque vehicular, una inundación que afectó cierta parte del proceso de la planta, o que de repente 3 trabajadores te dieron positivo con el COVID. Dices, ah, caray, tengo que sesionar y me tengo que reunir para detonar mi plan de respuesta a emergencias por agentes biológicos y ver qué es lo que se tiene que hacer para controlar. Bien. Cuando ustedes tienen emergencias que ya son más grandes en sus empresas y que yo les decía, tienen 14 pequeños centros administrativos o 14 pequeñas áreas de expendio al público, lo que sea, y regionalmente concentran una gerencia regional, entonces tienes 3 gerencias regionales, esas 3 gerencias regionales se convierten en el equipo principal de la atención de la emergencia, porque dices, oye, de este lado de acá tuvimos 5 brotes en mi región, estoy implementando estas medidas y lo que hicimos no funcionó, gerente de la región norte, ¿qué vas a hacer para evitar que te suceda lo que me está pasando a mí? Y entonces en ese sentido se deben de definir quiénes son los encargados y los responsables de este equipo principal y quiénes van a hacer el soporte en sitio y las funciones técnicas. ¿Sale? Bien. Una parte muy importante que todas las organizaciones deben de tener es de todo el equipo de trabajo que va a atender una situación de emergencia, yo les recomiendo que tengan siempre a la mano un directorio dinámico de quienes están atendiendo qué tipo de emergencias. Si se fijan, este es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque la emergencia nivel 1 abarca a estas áreas de negocio, a estas instalaciones o a estos centros de trabajo, que son 1, 2, 3, 4. Después, cuando se sale de control la emergencia nivel 1 y brinca arriba, la emergencia nivel 2 se convierten en coordinaciones regionales que van a atender a los equipos que están atendiendo la emergencia nivel 1. Y las emergencias nivel 3 son cuando se concentran en un corporativo la toma de decisiones, la comunicación con prensa, con radio, con partes interesadas, etcétera, etcétera. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos, por favor. Sí, sí, gracias. Bueno, esta es una forma o es un formato que está establecido, que es un estándar de una matriz de consecuencias, donde ponemos consecuencias en las personas, consecuencias en el ambiente, en los bienes y en la reputación.
Manejamos criterios de incidentes de seguridad y aquí en este caso, criterios de liberación de afectación por hidrocarburos. No lo voy a leer porque es muy extenso, ¿va? Solamente es que quiero que ustedes vean la forma. Donde tenemos, vámonos con el menor. Consideramos un incidente menor, heridas o enfermedad que requiera primeros auxilios. Medio, heridas o enfermedad ocupacional que requiere tratamiento médico y que no resulte en incapacidad. Serio, herida o enfermedad ocupacional que resulte en discapacidad y herida o enfermedad ocupacional que sea fatal. Entonces, si se fijan, es una escala muy sencilla, con lo cual nosotros podemos empezar a clasificar en qué nivel de riesgo cae la situación de la emergencia que se pudiese presentar. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tenemos nuestros equipos de manejo del incidente, el equipo de manejo de crisis, las unidades de respuesta a emergencia, y que podemos tener esta matriz de consecuencias acorde a criterios específicos y puntuales, lo que tenemos que establecer es un cuadro de roles y responsabilidades. Es decir, ¿qué va a hacer la brigada de emergencia? ¿Qué va a hacer la unidad de respuesta a emergencia? ¿Qué va a hacer el equipo de manejo de crisis o el equipo de manejo de incidente? ¿Qué va a hacer el equipo que nos da soporte a nivel región y equipo de soporte a nivel nacional? Entonces, si se fijan aquí arriba, en el plan de emergencias interno, el actuar del recurso humano, que es lo más importante y lo que al final del día va a controlar, está en el plan A. Nivel menor, nivel medio y nivel superior. ¿Y esto de dónde sale? De acá, miren, nivel menor, nivel medio, nivel serio y nivel mayor. Todo se va amarrando para que no queden cabos sueltos. Y vamos a poner el ejemplo de lo que las brigadas de emergencia hacen: detectar la emergencia e informarla, actuar con los recursos propios, solicitar apoyos a la unidad de respuesta a emergencia y apoyo contra incendio cuando se requiera. La unidad de respuesta a emergencias, ¿qué funciones tiene? Recibir la notificación, informar al coordinador, acudir en la instalación, tomar el control de la emergencia, solicitar personal, equipos y material de apoyo y mantener informado al nivel inmediato superior, que es el equipo de manejo de crisis, de cómo se resuelve la situación. Y así sucesivamente para cada una de las funciones. Entonces tenemos un plan de emergencias interno y un plan de emergencias externo. No es que hagamos dos, es que dentro del mismo se tiene que dividir dónde lo controlamos nosotros y dónde mandamos a traer, dijera aquel, al Chapulín Colorado para que nos ayude, ¿verdad? Bien. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, muchachos? Ya entramos en lo que es la parte final. Todo bien, vamos bien, gracias. Ok, muy bien. Y ahora aquí es donde vamos a ver cuál es la importancia. Ya vimos más o menos y de forma muy resumida la estructura, el alcance, los recursos y el actuar de un plan de respuesta a emergencia. Pero ahora, ¿por qué es importante tener un plan, un protocolo de respuesta a emergencia? ¿Por qué no lo podemos ya hoy en día dejar a la experiencia y al sentimiento de quien en ese momento esté al cargo del área de seguridad o de salud? Primero, estandarizamos la reacción que las personas deben de tener. Por ejemplo, el equipo de soporte
de crisis. Cuando sucede, vamos a suponer que estamos bien tranquilos ahorita y que nos hablan y dicen, oye, ¿qué crees? Que los operadores del área de pintura, los 5 dieron positivo con el COVID. Ya desde ahí, todos nos vamos a empezar a paniquear. Yo estuve en contacto con él, fulano, perengano, entonces, el tener un protocolo o un plan de respuesta a emergencias bien elaborado es que está revisado y que es evaluado en el funcionamiento que éste nos da en los simulacros y en situaciones de a de veras. Pero bueno, entonces el equipo de soporte de crisis en ese momento cuando dicen, oye, en el área de pintura tuvimos 5 positivos, ¿qué nos dice el estándar? No, pues el estándar nos dice que tenemos que reunirnos los 4 gerentes y de acuerdo a eso empezar a sesionar para ver qué es lo que se va a hacer. Que hay que traer al que va a sanitizar, que hay que hacer las pruebas al personal que estuvo alrededor, hay que elaborar la cadena de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ofrece confianza a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es sistemática la forma en la que respondemos, no es a sentimiento, ni tampoco es como el bolas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un documento que me dice qué debo de hacer. Además de que un protocolo de respuesta a emergencia bien estructurado va a minimizar las posibilidades de que aparezcan algunos riesgos no relacionados con la emergencia. Y una cosa muy importante para las organizaciones, el recurso económico y el recurso humano. Invertir en prevención reduce costos que cuando tenemos que atender las consecuencias. Entonces, en este sentido, si ya nos están pidiendo ahorita las autoridades que el personal debe tener ciertas capacitaciones, pues hay que tenerlas. Si nos dice que tenemos que tener un kit con ciertas características de equipos para atender una emergencia de una persona, pues lo tenemos que tener. Eso es invertir en prevención. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que de manera general debemos nosotros de tener para integrar un plan, un protocolo de respuesta a emergencias? Primero, debemos de conocer en dónde nosotros estamos parados, de acuerdo a lo que hacemos y en dónde nos ubicamos geográficamente, qué tipo de emergencias necesitaríamos atender en caso de que una emergencia de esta detonara. Dentro de este tipo de emergencias, nosotros tenemos que tener el contexto operacional y el entorno en donde estamos trabajando y estamos llevando a cabo nuestras actividades, para que en base a eso no generar alarma innecesaria. El análisis de riesgo de los fenómenos sanitarios, geológicos, etcétera, etcétera, inherentes a la actividad. Hoy en día es algo que por esto del COVID realmente cobró mucha fuerza en la mayoría de las organizaciones. Porque ¿qué es lo que sucede? Anteriormente decíamos, bueno, como yo soy el que paga, yo nunca me voy a subir a un andamio, no me tengo que preocupar por trabajos en alturas. Pero resulta ser que el COVID lo mismo le da al personal de intendencia que a la gerencia. Entonces, en ese sentido, sabiéndonos que hoy en día todos somos sospechosos de tener COVID hasta que demostremos no tenerlo, el análisis de riesgo nos tiene que permitir identificar esos escenarios y cómo los atenderíamos. ¿Qué tan complejos tienen que ser estos planes o estos protocolos de respuesta a emergencias? Miren, la legislación es clara y establece el contenido. Entonces, la recomendación es no lo adornes ni lo enchules con cosas que sean innecesarias y que no le aporten valor al documento. Con que tú tengas el cumplimiento normativo,
en tu documento, en la estructura y en la aplicación es suficiente. La mejora continua es un tema muy importante para cualquier documento que se tiene establecido. Entonces, el plan de respuesta a emergencias o el protocolo se tiene que estar revisando y estar actualizando para ver si a lo que va ocurriendo realmente está siendo eficaz. ¿Sale? Ahora, ya tienes tu plan de respuesta a emergencias. ¿Cómo lo vamos a implementar en las organizaciones? Primero, se tiene que tener un presupuesto asignado para lo que es la parte de la planeación, que dentro de la parte de la planeación no solamente es el elaborarlo, sino también es difundirlo y darlo a conocer. La difusión del plan de emergencias, bueno, a través del liderazgo de tu línea de mando, es como se debe de difundir y dar a conocer un plan o un protocolo de respuesta a emergencias. Algo que es muy importante, que el documento sin la práctica no nos sirve, no funciona. ¿Cuál es la recomendación? Capaciten y entrenen de manera constante y permanente a sus brigadistas y cuenten con los recursos adecuados para que ellos puedan realizar un buen trabajo y desempeñen bien la función. Las auditorías, las revisiones y la actualización de los documentos es algo muy importante para que cuando suceden las situaciones, solamente lo más grave sean daños materiales y no daños en las personas. Bien. Hoy en día hay una parte muy importante que a todos nos debe de preocupar, como empleados o como empleadores, y es el plan de continuidad del negocio. El ejemplo que tenemos ahorita ante la pandemia del COVID-19, ¿qué tenemos que hacer? No lo podemos controlar porque viene del exterior. Podemos reducir la probabilidad de que nos veamos afectados como personas y como organización. Entonces, hay que mantener la calma y hay que analizar con la cabeza fría las situaciones que se vayan presentando. Muy importante para poder analizar la situación, la información que nosotros vemos todos los días debe de ser de información de fuentes confiables, no los famosos esos fake news, no, noticias confiables. Adaptarnos a la situación, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos aprendiendo una nueva forma de vivir y de convivir. Les comentaba yo, monitorear los medios de prensa, los que son confiables. Siempre debemos de tener el equipo para el manejo de crisis. Si no lo tienen, es muy importante que lo estructuren, lo documenten y lo pongan a trabajar. La disciplina operativa es algo muy importante para mantener la capacidad de las plantas productoras en México. Utilizar tecnología que a nosotros nos permita mejorar los planes de respuesta a emergencia y reducir las probabilidades de que algo pueda ocurrir. Tenemos que tener las 3 E o las 3 estrategias. La estrategia del bienestar, la estrategia financiera y la estrategia para regresar a la normalidad. El equipo de manejo de crisis es el responsable en cada organización de estas 3 estrategias, de garantizar que existan y que se lleven a cabo y funcionen. Y si no funcionan, pues tenemos que hacer que funcionen, ¿verdad? Básicamente. Entonces, de esta forma y de manera muy rápida, vemos lo que es un plan o un protocolo de respuesta a emergencia, que nos puede permitir, atendiendo la estructura, los fenómenos naturales y los fenómenos o las cuestiones operativas
que se pueden presentar en la organización. Por último, para cerrar ya nuestro tema, las brigadas de emergencia, muchachos, hoy en día son un arma de dos filos, en el buen sentido. Son personas que son vulnerables porque es el primer respondiente o el brigadista en quienes vamos a pedir y vamos a confiar para atender una situación que se pudiese presentar en caso de un contagio. Entonces, si es atender a una persona que se cayó, pues ya sabemos que se cayó y que hay una lesión. Pero cuando es un sospechoso de COVID, muchos de los brigadistas no van a querer atender porque tienen miedo de llevar ese virus a sus casas. Y es algo que se entiende y se comprende. Por eso es que los brigadistas, una de las características muy importantes es la vocación de servicio. No de sacrificio, de servicio. Ojo. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar hoy en día no solamente la parte técnica, también tenemos que trabajar la parte emocional de los brigadistas para fortalecerlos y que con el conocimiento técnico que ellos puedan tener, con la especialización y con los equipos, para atender a un compañero suyo, puedan ellos sentirse seguros y dar una atención que a nosotros confianza. Entonces, yo sí les pido a ustedes que analicen la situación y el funcionamiento de sus brigadas porque es una parte vulnerable con respecto a lo que es el COVID. Por último, esta estructura la tomé de la Ley General de Protección Civil. Tenemos que tener un responsable del inmueble, los famosos jefes de piso y los jefes de brigadas, con cada una de las brigadas. Y la reflexión para cerrar el tema, para alguna duda que tengan en los últimos 5 minutos. La prueba de líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Muchas gracias por su atención. Con esto terminamos el tema de lo que es planes de respuesta a emergencias. Muchísimas gracias, ingeniero Francisco Javier Bermúdez, por su disertación, muy interesante. Digo, lamentamos mucho los problemas que hubo con la red de internet. Valdría la pena volver a programar esta charla, sobre todo por la primera parte, por los problemas que hubo. Tema muy interesante realmente, muy completo. Sinceramente, yo en lo personal desconocía en cierta medida todo lo que implica los planes de emergencia desde el enfoque de la CEA, lo cual es bastante interesante. Pueden ver ustedes los servicios de Vive Consultores. Y bueno, pues agradecerle al ingeniero Bermúdez, su participación, su disertación. La verdad que muy interesante la charla, sinceramente, se lo digo sinceramente. Y Gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta de los participantes. Con todo gusto pueden hablar, si son tan amables. Gracias, Luis, por tus comentarios. Gracias, Francisco. A tus órdenes, Eric. Un placer. La verdad que muy nutrida, muy alentadora también la parte de la comunicación, y quiero agradecer puntualmente a Luis Eduardo Pérez Ortiz, amigo mío que está aquí también acompañándonos, a todo el equipo que se encuentra en ese momento, a Luis Ochoa, a Roxana y cumplidamente a Guillermo Moreno, que es presidente de INCIDE, y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que está aquí también acompañándonos por conducto de Gabriel. Gabriel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues no me queda más que invitarlos para la siguiente semana, que justamente te toca a ti, ¿no, Luis?
No, maestro. ¿A quién le toca? Tengo entendido que va a ser el tema de María de Jesús González, lo tendríamos que checar, pero Muy inmediatamente bien, sacaremos la publicidad. muy bien. Pues María de Jesús González, también experta en temas empresariales de seguridad, higiene y por supuesto de resiliencia. Agradecerte, Israel, que siempre nos acompañas, qué amable de tu parte. A Vive Consultores, que estuvo aquí también hoy con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Seguiremos impulsando la capacitación en estos foros, en estos espacios que no tienen palabra, a veces nos falla la intensidad de la velocidad de la web, pero con mucho gusto agradecemos la participación de Francisco, de Vive Consultores y de todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su que de todas las actividades que tenía que de lo que vamos a ver. Perdón, ya. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Esperamos que el material que preparamos, que tenían ustedes con respecto a lo que es planes de respuesta a emergencia o protocolo, procedimientos, pues bueno, estamos órdenes, Luis, con gusto. Si más adelante quieres que se el tema, lo podemos dar sin ningún. Sí, yo en este caso, a reserva de lo que opine nuestro presidente, el licenciado Eric Manuel Alvarado, te pedía, Francisco, ver posteriormente, ya que hubieran tenido arreglado ese problema técnico, la gente que no les ha respondido, tratar de repetir este webinar, porque sinceramente, tema muy interesante, tema que posiblemente muchos desconocemos, sobre todo del alcance que implican los planes de emergencia desde el enfoque de la Agencia de Seguridad y Energía, ¿no? Creo que la verdad, un tema bastante interesante, y yo personalmente me encantó el tema, sobre todo por lo bien desarrollado, muy entendible en cuanto a los slides, salvo las fallas que hubo tecnológicas. Creo que vale la pena pues volver a ver este webinar, y bueno, pues ya lo platicaremos con la autorización del licenciado Eric Manuel Alvarado. No, adelante. Yo creo que sí vale la pena y eventualmente grabarlo y subirlo a redes sociales. Les platico que han tenido muy buena aceptación y de repente nos llaman para preguntar asuntos en este sentido, y en esto también, Francisco, te pediríamos para subirlo a la página web la presentación, y están todas las presentaciones en PowerPoint en aprogeri.org. O sea, estamos compartiendo realmente